Anormales, delincuentes y políticos. Dale al botón me gusta a esta página para apoyarnos. Según Octavio Paz en su libro El laberinto de la soledad, en México el poder siempre ha sido de quien se atreve a estirar la mano. Durante 3 siglos los españoles mantuvieron a México en la Edad Media, mientras que en Europa las mentes y los corazones apasionados de los hombres palpitaban al ritmo del Renacimiento, con el vals del humanismo y la apresurada gaita de la ciencia. En México apenas comenzaba el feudalismo y los indígenas sufrían de los abusos de los hacendados. Al terminar estos 3 siglos, llegó una bandera falsa de liberalismo y ciencia. El general Porfirio Díaz, quien terminó con el anarquismo que nos dejó la lucha de independencia, haciendo uso de su brillante estrategia militar que desarrolló con su experiencia en múltiples batallas independentistas, impulsó una nueva casta latifundista. Mientras en Europa el progreso se relacionaba con la ciencia, el libre comercio y la tecnología industrial, en México el progreso estaba en manos de unos cuantos terratenientes o en manos de los socios de los negocios públicos del presidente. Si lo vemos desde cierto ángulo, México no ha cambiado ni tantito. ¿Qué tienen en común un secuestrador, un vegano, un defraudador y un protestante político? Todos son delincuentes, 2 son idealistas, ambos son considerados anómalos o desviados según la sociología. Los anómalos o anormales piensan, dicen o hacen cosas fuera de lo que la gente considera normal. No se trata de números. Por ejemplo, en México hay muy pocas mujeres con estatura mayor a 1,70 m y a ellas no las consideramos anormales. En cambio, una persona que padece anorexia u obesidad mórbida se considera una anomalía, sin importar la cantidad de individuos que sufran estas enfermedades. La forma más sencilla de reconocer a los anormales es contabilizar el número de miradas de sanción que reciben. Nos podemos imaginar las miradas de la gente en el metro dedicadas a una mujer con el rostro cubierto de tatuajes, o los ojos de madres con sus hijos puestos en prostitutas con implantes semidesnudas en las calles. Las miradas son una forma más eficaz para contabilizar las anomalías. Ser vegano en una sociedad que disfruta de tacos de tripa de res no causa miradas de sanción negativa, pero tal vez provoque un mar de parodia en internet o en conversaciones durante las fiestas. Este tipo de parodia se le conoce como Schadenfreude en Alemania. Es natural compararse y competir. La parodia refuerza la identidad del grupo y funciona como un arma en contra de la arrogancia del contrario que posee una verdad propia. Las miradas y las parodias en sociología son conocidas como sanciones negativas. Cuando alguien habla de tu gusto por la comida o critica tu forma de vestir, está haciendo uso de una sanción social también. Estas sanciones las impone la gente para mantener las costumbres sociales y cuando las sanciones son impuestas por la ley, adquieren formalidad. Hace años los biólogos creían que los anormales eran menos que humanos y que un reconocimiento en sus facciones podría predecir si un niño resultaría ser un anómalo de grande, principalmente si tenía una frente corta y una mandíbula prominente. Otro biólogo hizo referencia a la musculatura. Los psicólogos Eleanor y Sheldon Dweck concluyeron que se trataba de una programación, que la familia y los amigos esperan que por su tamaño un niño crezca para ser un bully y aplauden los comportamientos violentos. Cuando la gente tiene esta influencia debido a una creencia, en inglés le llaman una profecía que se consuma a sí misma, self-fulfilling prophecy. El criminólogo Walter Reckless encontró altas probabilidades de criminalidad en adultos que de niños contaban con las siguientes características: los niños que no se identificaban con las normas culturales, los niños que no saben manejar la frustración, los niños que no pueden controlar sus impulsos, los niños que no pueden delegar un premio o gratificación, los niños que carecen de una conciencia moral fuerte. La sociología amplía la visión, ya que lo que define lo anormal es el lugar y la cultura. Un ejemplo claro es la drapetomania, diagnosticada por primera vez por el médico Samuel Cartwright. Se trataba de una enfermedad que causaba que los esclavos negros trataran de escapar del cautiverio. El otro factor que define claramente lo anormal es la forma en que lo etiqueta la gente, como considerar suficiente la pieza superior del bikini como blusa en las calles de una ciudad turística con playa. Otro elemento son los grupos. Para un grupo algo es tachado de anormal y para el otro exactamente lo contrario. Por ejemplo, para una persona que reconoce la importancia del conocimiento y el terrible dolor que produce la ignorancia, le parece irracional que algunas religiones pretendan reducir la vida a un solo libro. Karl Marx afirmó que la élite es el grupo que más influencia tiene en lo que se considera normal, con la finalidad de proteger sus intereses. Esto se puede notar en la actitud de la policía ante un mitin político organizado y una marcha ciudadana organizada. Ambos son discursos políticos públicos, pero el mitin protege la existencia de la clase política. La pregunta más interesante que podemos hacer es: ¿para los mexicanos la corrupción es una anomalía? ¿Para el mundo, el nivel de corrupción en México es una anomalía? ¿Es correcto seguir llamando políticos a nuestros gobernantes?
En México, el poder siempre ha sido de quien se atreve a estirar la mano. Los políticos en México siempre han sido delincuentes que abusan de la ignorancia y la pobreza moral, que la pobreza económica permea entre los mexicanos como si fuera una peste mortal, ya que esta pobreza moral nos hace parte de un grupo donde la delincuencia no es una anomalía, sino una norma. Desde hoy y hasta el fin de la pobreza en México, usaré el término los delincuentes que nos gobiernan, en sustitución del concepto los políticos. Usaré el término los ciudadanos en lugar de el pueblo, porque lo que quiere el pueblo es dejar de existir para pasar a ser parte de un México con una mayoría ciudadana, con las posibilidades de una clase media con estabilidad económica. ¿Te gustó el video y quieres apoyarnos? Dale click al logo de Gigantitos al centro de la pantalla y suscríbete. De esta manera YouTube sabe que te gustaría más contenido como este.